¿Ahora me escuchan? Ah, sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Que el virus creo que ha entrado a mi laptop. Bueno, ya lo encontré. Vamos a hablar sobre generalidades primero, actuales, ¿no? De las infecciones virales. Sabemos nosotros que las infecciones virales, en nuestro organismo hay respuestas, ¿no? Inmunitarias, ¿no? Tiene varias funciones. Por ejemplo, hablando de homeostasis, ¿no? La respuesta inmunitaria es la regulación de variables, ¿no? Esas variables subcelulares, celulares, tisulares, sistémicas, y su mantenimiento dentro de un intervalo dinámico adecuado para sus funciones. Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, esta respuesta inmunitaria tiene varias funciones. Por ejemplo, la detección de amenazas infecciosas potenciales. Es decir, podemos detectar agentes infecciosos, ¿no?, mucho antes de que generen daños en el organismo. Esto es fundamental porque nos prende las alertas de tal manera que responde antes del daño, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en el extremo, ¿no?, se encuentra la inflamación, también existe estados intermedios denominados respuestas de estrés. Entonces, la detección de estas amenazas a la hemostasis, a la ruptura, ¿no?, los límites de los intervalos dinámicos, ¿no? Entonces, esta alerta que estamos comentando, ¿no? Entonces, hablamos también de reparación de daños a los tejidos provocados por las infecciones. Perdón, un ratito. Ya se está cruzando acá. Ay, caramba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces veníamos diciendo de que
Ya, van a disculpar, no se parece que ha entrado virus a la laptop. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la actualidad. Entonces, cómo los virus forman parte de nuestra historia evolutiva, ¿no? Porque si nosotros vemos que dentro de las entidades biológicas, ¿no? Son entidades cuasi biológicas más abundantes de la Tierra. También están presentes en cualquier parte, ¿no? Presentes en los océanos, en la Tierra, ¿no? Y una cosa a considerar es fundamental, que están presentes en la Tierra mucho más antes que los humanos. Los virus han infectado a sus células hospederas desde inicios de la vida, ¿no? La vida que es muy importante considerar, por ejemplo, los retrovirus. Asimismo, también los retrovirus, ¿no? Contribuyeron a una alta proporción de nuestras secuencias genómicas. Es decir, en nuestros genes tenemos una proporción prácticamente de la mitad o más de secuencias que provienen de virus, de tal manera que a la larga nosotros vamos a tener la coevolución, ¿no? Esta coevolución ha contribuido, ¿no? A forjar las respuestas inmunitarias en todos los vertebrados, especialmente en los seres humanos y también en los mecanismos de evasión. Entonces, si nosotros vemos, ay caramba, no sé qué está pasando. ¿No? Si nosotros vemos, ¿dónde está opciones? Si nosotros vemos ya ¿no? En este cuadro, por ejemplo, ¿no? La frecuencia, vemos los genomas y vemos nosotros cómo es este tránsito, ¿no? de los virus, ¿no? Desde las proporciones de las virosis, el RNA, los minivirus, las bacterias, ¿no? Entonces vamos a tener aquí presente las... Como ustedes ven en esta gráfica a la derecha, los virus son agentes infecciosos, ¿no? Mucho más pequeños que las bacterias y más pequeños que los eucariotes en general, pero si ustedes ven los mini virus, que son virus gigantes que pueden llegar a tener el tamaño de una bacteria y están cerca de la zona de transición en esta línea vertical, ¿no? Donde se puede ver que las bacterias pueden ser simbiontes o parásitos obligados a ser o ser organismos de vida libre, no así los virus, que todos son organismos que dependen de las células para sobrevivir. La respuesta inmune antiviral, cuando hablábamos, por ejemplo, en una conferencia, el doctor Lascano, que el sistema inmunitario y el sistema inmune, ¿no? Es probablemente el sistema más complejo del organismo después del sistema nervioso, y además están íntimamente ligados uno con otro. Antes de empezar a hablar de la respuesta inmune en contra de los virus, ¿no? Vamos a repasar un poco los factores que influyen en el desenlace de una infección, ¿no? Entonces, en la estructura de plática vamos a tener los virus que forman parte de nuestra historia evolutiva, ¿no? Como primer punto. Después la respuesta inmune antiviral, la evasión viral, las comorbilidades y cómo afectan la respuesta inmune y las consideraciones finales. Decíamos hace un rato que el genoma humano, ¿no? La mitad o más son secuencias que están compuestas por elementos virales endógenos. Podemos encontrar, por ejemplo, los genes o secuencias virales completas del retrovirus, algunos virus DNA, papnavirus, adenovirus, el herpes virus, ¿no?
Principalmente para que replicarse requieren incorporarse un genoma a la célula para después volver a traducirse para formar proteínas virales, pero también tenemos secuencias de algunos virus del DNA, RNA. Tenemos, por ejemplo, estos virus, ¿no?, que hemos mencionado, al adenovirus, adenovirus, el herpes virus, ¿no? Como ejemplos. También tenemos los virus que han sido conductores de la evolución, incluyendo también el genoma humano. Se ha propuesto que los virus participan en el origen de la evolución de la respuesta adaptativa, dando forma al genoma, ¿no? Eh, Proveyendo genes y mecanismos. Pero la respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente en vertebrados, alrededor de los 500 millones de años. Si este virus se incorpora al genoma, ¿no?, si provee una ventaja selectiva, protección, vis, infecciones virales, el cambio se fija, ¿no?, en la población. Tan es así que frecuentemente los mecanismos de defensa antiviral tienen un origen vital. El mecanismo más simple, ¿no?, que tenemos es de defensa más antiguo, podría ser el uso del RNA antisentido, con el que la traducción de genes del patógeno invasor es interferida por pequeños RNAs complementarios. No existe en los cordados. Entonces, la respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente en vertebrados, alrededor de 500 millones de años, ¿no? Este es un cuadro que se tuvo en cuenta del origen, ¿no?, la endogenización, protección y la inmunología que participa, ¿no? Se decía de estos mamíferos, ¿no?, en el retrovirus, en el murciélago, el SARS, por ejemplo, ¿no?, en los monos, ¿no? Entonces, estos virus, en la protección que nosotros vemos, es frente al organismo y el reemplazo del ARN. Entonces, estos mecanismos más simples es la exclusión de superinfecciones, la infección viral en donde las proteínas virales integradas y expresadas proveen protección ante las infecciones endógenas. El mecanismo de defensa más antiguo podría ser el uso del RNA antisentido, es decir, un RNA que se pegue al RNA viral y que interfiera con la traducción de los genes, gracias a que son complementarios a los propios, ¿no? El propio RNA viral, sin embargo, estos mecanismos, el RNA antisentido, no existe, no se da, ¿no? Generalmente en la literatura no se ha demostrado su existencia como mecanismo antiviral en los animales, ¿no?, en los animales cordados. Decías entonces que la respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente en estos vertebrados. Ustedes, cuando vemos las imágenes, ¿no?, superiores, por ejemplo, los koalas, ya han tenido los retrovirus por lo menos 100 años. Los murciélagos tienen el coronavirus que dan lugar, por ejemplo, al ébola y SARS, pero no enferman de ébola o SARS. Le han incorporado, por ejemplo, la corona al virus y tiene capacidad de protegerse en contra de coronavirus algunos tipos de simios, ¿no?, que son capaces de resistir al virus, por ejemplo, al del VIH, ¿no?, de simios, y se cree que es posible que en algunas generaciones, probablemente 10 o más, se incorpore el VIH al genoma humano, de manera que deje de ser un agente. Si ustedes ven acá durante las pandemias, después de los últimos años, ¿no?, la última que hemos tenido, aparece el SARS, ¿no?, y el SARS y el MERS, ¿no?, aquí, el SARS y el MERS.
que han generado neumonías fuertes a nivel del Asia, Canadá. Estos países estuvieron mejor preparados para enfrentar esta pandemia. Se conocían la agresividad de estos virus. En el 2019, ¿no? Que aparece ya prácticamente el COVID-19, ¿no? Y ya aparece el COVID-2, que es la enfermedad. Y actualmente nosotros estamos con con el coronavirus. Ya ahorita las clasificaciones ya del COVID-19 está pasando y actualmente ya hablamos de las cepas, de las cepas del coronavirus, ¿no? Que es actualmente L2 y L3, ¿no? Esta última cuarta ola que vamos a tener en el Perú, ¿no? Que ya está en otros países, ¿no? Las pandemias, ¿no? Por, por volumen, ¿no? Así la peste bubónica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la gripe española, ¿no? Y la gripe rusa. Después tenemos, ¿no? El MERS y el SARS, ¿no? El 2019, el COVID-19, ¿no? Y entonces nosotros, de las pandemias, la peste bubónica, y así hasta marzo de 2020, el MERS que es 720, sabemos hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, se sabía hasta el 15 de abril del 2020, ya se encontraba el COVID-19, o sea, el coronavirus SARS tipo 2. Ya había en esa oportunidad 120,000 muertes, lo que nos coloca frente a la pandemia de la fiebre amarilla. Y actualmente, como les decía, ya tenemos nosotros ya las pandemias, en la pandemia, la incorporación de esta cepas, ¿no? Que sean actualmente. Las pandemias más letales, ¿no? Por ejemplo, que ha habido la peste negra en el año de 1347 a 1351, ¿no? Había una plaga que se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de las pulgas infectadas. Este brote mató entre el 30% al 50% de la población europea, ¿no? Y esto se tardó más o menos 200 años en recuperarse, ¿no? Y los muertos fueron 200,000. Después vino la viruela en 1520, ¿no? 56 millones de fallecidos. La viruela mató aproximadamente el 90% de los nativos americanos en Europa durante el siglo XIX. La malaria a unas 400,000 personas, ¿no? La gripe española que estamos diciendo de 1819 a 1918 a 1919, 40 a 50 millones. La plaga de Justiniano, 541, 542. La mortalidad de esta plaga está en discusión, pero algunos historiadores creen que contribuyó a la caída del Imperio Romano. Ahí hubo 30 a 50 millones. El VIH y el SIDA en 1981 hasta la actualidad, ¿no? Y no podemos vencerla, de 25 a 35 millones. Y la tercera peste en 1855, 12 millones. Y la peste antoniana de 165 al 180, ¿no? Donde hubo las muertes de 5 millones. Entonces, como ven, ¿no? En las pandemias más letales que hubo, ¿no? Y asimismo podemos hablar de las grandes pestes del siglo, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? En 1600, la gripe asiática, la gripe rusa, la gripe de Hong Kong, el cólera, la epidemia de viruela japonesa, la gran peste del siglo XX, la gripe porcina, ¿no? La fiebre amarilla, el ébola y en el 2019 el coronavirus, ¿no? El COVID-19, el MERS, ¿no? Que apareció en el 2012, el SARS 2002 al 2003, ¿no? Después ya se ha hecho otras discusiones.
Asimismo, también podemos ver, ¿no? Podemos hablar ya de los factores que influyen en el desenlace de una infección. Podemos hablar de la patogenicidad, la habilidad de causar enfermedades o daño, ¿no? Entonces vamos a ver el daño. Esto es un elemento absolutamente cualitativo, ¿no? Es si causa daño o no causa daño, es o no es patógeno. Sin embargo, existe otro concepto, que es la virulencia, ¿no? La virulencia, pocos focos virulentos, excesivamente virulentos. Este grado de virulencia se relaciona mucho, ¿no? Con la habilidad, ¿no? Con la habilidad del grado de la patología que puede causar, que es cuantitativa, su grado de relación con la habilidad para multiplicarse y diseminarse, que es en esta forma que se da el crecimiento prácticamente antiviral. De estos factores también que influyen en el desenlace de una infección, ¿no? Es la que influye en las infecciones de la vía de entrada. Las vías de entrada, como en este caso, las vías de entrada serán las vías respiratorias, ¿no? Que favorece definitivamente que el virus pueda replicarse en el organismo. Entonces, un punto fundamental también, ¿no? Es la susceptibilidad del hospedero, la genética, la inmunología, ¿no? Y el estado de salud, la edad del paciente. Entonces, estamos viviendo prácticamente la era genética, pero también hay una susceptibilidad inmunológica que tiene que ver con la parte genética, ¿no? Con el estado inmune del individuo, y si este tiene que ver con este estado de salud. Hacemos también énfasis en las dosis, que prácticamente todas las infecciones podemos hablar de las dosis de infecciosas, dosis letales, ¿no? El contacto repetido en las personas. Las dos fases de respuesta inmune. Al respecto de la respuesta inmune podemos hablar de estas dos grandes fases. No quiero entrar en mucho detalle, ¿no? De estos dos tipos de respuesta inmune, porque en realidad está integrada, se comunican una con otra y difícilmente nosotros podemos hablar que son dos respuestas inmunes distintas. Por un lado, en el lado, por ejemplo, acá en este lado izquierdo, ¿no? Ven que aparecen las primeras horas de infección. Hablamos de las respuestas inmunes. Innata, podemos considerar a las barreras epiteliales fundamentales, ¿no? La piel, las mucosas, ¿no? Y esta respuesta inmune innata participan las células cebadas, ¿no? Las células, por ejemplo, los linfocitos, ¿no? Entonces, en estas células que tenemos del primero, tercero al quinto día en los receptores específicos, la inmunidad adaptativa. Estas células, como también el complemento, ¿no? Están en la respuesta innata y ahí los receptores son el reconocimiento de los patrones. ¿Por qué pongo esto si nosotros en la izquierda acá vemos 4 componentes de la respuesta, ¿no? De las respuestas: inductores, receptores, mediadores y los efectores. Son los agentes infecciosos. Los receptores o sensores, esto es como cualquier sistema de comunicación. Una señal, hay un receptor. ¿Qué pasa después? Que es cuando ocupa este receptor, se genera otra señal conocida como mediadores, ¿no? Y aquí va dirigida esta señal, que son los mediadores. Entonces, si nosotros preguntámonos, estos mediadores, vemos que hay un conjunto de células que conocemos como efectores, como cualquier otro sistema de comunicación. Entonces, en la respuesta inmune innata, los receptores que tenemos reconocen patrones. Se dice que son una respuesta inespecífica y que no tienen memoria. Ahora ya podemos decir
cómo se ha forjado la respuesta inmune a través de los siglos. Implica que esto es memoria tal vez que no se modifique necesariamente después de que hubo un contacto con el microorganismo, ¿no? Pero evidentemente esto es memoria evolutiva, de tal manera que en esta fase de respuesta inmune reconocemos patrones, ¿no? ¿Qué quiere decir que se reconoce patrones? ¿No? Reconocemos, por ejemplo, no a una bacteria específica, sino los polisacarios de la pared celular de la bacteria, especialmente los gram negativos. Todas las bacterias gram tienen polisacarios, ¿no? Y con los mismos receptores reconocemos entonces absolutamente a todas las bacterias gram negativas. Ya después en la respuesta adaptativa los vamos afinando. Digamos, esta es una respuesta macro y la respuesta adaptativa es la respuesta micro, como si estuviéramos un microscopio, el foco muy específico, ¿no? Lo vemos con la respuesta adaptativa. Pero después, al principio, la respuesta innata está reconociendo a patrones medulares. Estos patrones que son prácticamente moleculares. Entonces, eso es por un lado. Después de aproximadamente 12 horas, ¿no? Empezamos a ver que existen respuestas ya, respuestas inmunoadaptativas. Y aquí pongo arriba que tiene receptores, ¿no?, específicos. Pero estos receptores específicos, ¿no?, que vamos a ver más adelante, están también preformados. No quiere decir que cuando entra a un organismo, entonces ese momento hacemos como si fuera un molde, un anticuerpo o una respuesta que está modelada para que este microorganismo. No es así. Tenemos un repertorio de nacimiento y tenemos que nosotros ver la forma, cómo nos arreglamos con este repertorio con el que nosotros específicamente nacemos, ¿no? Que luego, si después del contacto del antígeno, se puede modificar y afinar, pero siempre a partir de lo que hablábamos desde el inicio, de tal manera que podemos adelantar una conclusión que ante un virus desconocido no tenemos capacidad de respuesta. Actualmente se da porque no conocíamos, ¿no es así? Tenemos capacidad de reconocer enormes cantidades de determinantes concretos, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Esto se puede rearreglar sus genes de manera que tengamos una capacidad de generar aproximadamente 10 millones de distintos receptores. Entonces, la explicación de cómo sucedía esto ameritó un premio Nobel en Fisiología de Medicina, el doctor Susu, ¿no?, Tonekawa, porque él explicó cómo se daban estas recombinaciones genéticas y que dan lugar a estas enormes cantidades de receptores distintos, ¿no? Podemos también mencionar que hasta la actualidad, ¿no?, discúlpenme el término, la ignorancia del inicio de esta pandemia frente a un virus que lo conocíamos, que sabíamos cómo era, como hemos hablado de la evolución, pero no se hizo nada. Más sorprendente fue cuando en el 2001 se conoció prácticamente la secuencia del genoma humano y sorprendentemente se creía antes de esas secuencias que los humanos teníamos alrededor de 100.000 genes y sorprendentemente se encontró que teníamos un poco más de 30.000 genes, de tal manera que en la biología molecular se dice que para cada proteína hay un gen, ¿no?, que la codifica, es decir, un gen para cada proteína. Entonces, ¿cómo explicar, ¿no?, todo esto? Si teníamos por lo menos 10 millones de proteínas distintas en los anticuerpos y una cantidad similar en los linfocitos T, ¿no?, que cuando se supone que hay un gen para cada proteína, esa explicación la dio en esa investigación que lo hizo el doctor Tonenagua, el premio Nobel de Fisiología Médica y Humana. Entonces, estas fases
de respuesta inmune que tenemos acá en la izquierda, ¿no? Ustedes ven que podemos tener en el eje horizontal, son los días, ¿no? Después de una infección viral. Y en el eje vertical, la magnitud de la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esas respuestas, ¿no? En verde, esta zona verde, ¿no? Como una ola en el título del virus que hay en el organismo cuando se da una infección, ¿no? Que aparece, ¿no? En el día 0 o, por supuesto, en el día de inicio de la infección. Lo primero que empieza a generar son interferones tipo 1 y se empieza a activar las células NK, ¿no? Y ustedes saben qué son esas células NK y estas permiten controlar los interferones tipo 1, como estas células asesinas, el NK activadas, permiten, ¿no?, controlar el crecimiento celular. Asimismo, entre otras, dos, o por ejemplo, si hablamos de tiempos, entre los 2 y 3 días en que empiezan a aparecer las células citotóxicas específicas para que el virus, ¿no?, que son fundamentales para el control en general de los virus, y finalmente vemos, ¿no?, aquí en azul, ¿no?, cómo aparecen los anticuerpos en general, por lo menos después de 5 días después de su inicio. Entonces vamos a ver que estas protecciones o estas actividades innatas, inmunitarias y adaptativas, ¿no?, la protección de la infección y la erradicación de esta infección. A la derecha, nosotros podemos ver cómo la respuesta inmunológica, ¿no?, es más intensa, mayor ante una segunda infección. La primera infección genera niveles relativamente bajos de inmunoglobulina que ustedes ven en la segunda infección de la inmunoglobulina G son mucho más altos. Aquí dice que no hay inmunoglobulina M. Puede haber inmunoglobulina en los primeros días en la segunda infección. Que vemos en el lado izquierdo, la inmunoglobulina M, ¿no?, en los primeros días en la segunda infección. En el lado izquierdo, que vemos esta inmunoglobulina que aparece antes de la inmunoglobulina G. Vamos a explicar por qué la inmunoglobulina M, ¿no?, aparece antes de la inmunoglobulina, y finalmente están los linfocitos T, ayudadores en anillo, y los linfocitos T citotóxicos, ¿no?, que vemos nosotros en rojo, que aparecen, ¿no?, y disminuyen una vez que los patógenos han caído, la cantidad de patógenos al lado derecho. Vemos que es más rápida, ¿no?, tarda días, ¿no?, y más intensa es la respuesta inmune. Este aumento en la velocidad se debe fundamentalmente a la selección clonal, por lo cual el descubrir o plantear la teoría de la selección clonal se dio el premio Nobel de Fisiología al doctor Asemaf Fallen en 1960 por haber descrito la teoría por muchas otras, que afectó este virus por muchas otras cosas. Amefachalén fue el que descubrió la técnica, junto con otro colaborador, de cultivar virus en embriones de pollo, técnica que se utilizó hasta la fecha para generar vacunas. Entonces le decía hace un momento que los receptores es de superficie, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ¿no?, y están preformados, y lo que sucede es que cuando entra al microorganismo y es reconocido por uno de los receptores, ¿no?, esta célula que posee este receptor, empiezan a proliferar de tal manera
hay la proliferación de las células por el mismo receptor en la superficie, ¿no? Y la siguiente vez que entra este microorganismo, tenemos más células listas para responder a este microorganismo, por lo tanto hablamos del agente infeccioso. Veamos un poco con más detalle, un poco más que los virus, ¿no? Son reconocidos, ¿no? A la imagen izquierda, ¿no? Nosotros que vemos, ¿no? El virus, que son reconocidos, ¿no? Por receptores intracelulares codificados en línea germinal que reconocen los patrones moleculares. En la imagen de la izquierda ven las letras T, L, R, 1, 2, 5, 6, ¿no? Entonces, si nosotros en esta parte izquierda, ¿no? Estas por fuera de las células, o sea, están expuestas más allá de la membrana plasmática o la membrana celular y fundamentalmente reconocen otro tipo de agentes infecciosos que no son virus, ¿no? Si ustedes ven adentro en el endosoma, que también tiene una membrana doble, membrana lipídica, ¿no? Ven que hay el TLR7, el 9 y el 3. Estos son los que reconocen fundamentalmente los componentes virales. Estamos hablando del RNA, TLR3, del doble cadena, y los otros que son el TLR7 y 9, reconocen prácticamente al RNA de cadenas sencillas y al DNA con esta secuencia de citocinas seguidas de guanina, pero que no están metiladas, ¿no? Y esto va a implicar, ¿no?, la señalización hacia el interior, hacia el núcleo, de tal manera que se coincide, se expresa, ¿no? Se empiezan a expresar los genes, ¿no? El control de genes por un factor nuclear conocido como el NFKB, ¿no? Vamos a ver que estos genes provocan la expresión de citocinas como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina, especialmente como es la interleucina 6, ¿no? Pero también cuando se expresan estos genes inflamatorios, gracias a este NFKB, se producen proteínas moleculares de adhesión en el endotelio que permiten la atracción de células al lugar de la infección y moléculas coestimuladoras que permiten la activación de las células de respuesta inmune, de tal manera que en este caso de una inflamación aguda, además se puede iniciar la activación de la respuesta adaptativa. Entonces, es muy importante el punto de la producción del interferón 1, y estos interferones tipo 1 generan un estado antiviral en las células vecinas donde se está produciendo este interferón, ya sea alfa o beta. Vamos a retomar, por otro lado, que existe también otro tipo de receptores que están en el citoplasma, como el que vemos aquí en el lado derecho, ¿no?, que es un inflamosoma, ¿no?, también conocido como el NLRP3, que reciben las señales que activan al inflamosoma. Vamos nada más a ubicarnos acá arriba, a la derecha, ¿no?, que activan al inflamosoma y nada más los daños que provocan con señales que provienen de agentes infecciosos que están vistos, ¿no?, en el RNA y en el DNA. Son reconocidos por receptores intracelulares, que son receptores de patrones moleculares que permiten la activación de la caspasa 1, que activa a la interleucina 1 beta, y a la interleucina 18, que son citosomas moleculares, ¿no?, proteínas producidas por varias células del sistema inmune que inician una fuerte respuesta inflamatoria. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que ya estas generalidades y conocer
parte de la inmunología a la inflamación para conocer ya la farmacología de los antivirales, ¿no? Es un pequeño resumen, todo relacionado a lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Que nosotros vamos a pensar cómo vamos a hacer la farmacología. Lo estoy abocando prácticamente a lo que es actualmente, en este momento, ¿no? Entonces ya vamos a hablar el día de mañana sobre los fármacos que estamos utilizando al día de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No hay, entonces nos vamos a seguir preparándonos sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor.